Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón digital definitivo donde abrimos de par en par las puertas más secretas, oscuras y resguardadas del caótico mundo del espectáculo internacional. Hoy nos convoca una de las exclusivas más electrizantes, charsantes y trascendentales del año relacionada directamente con el carismático galán de la serie Fenómeno Arafta, Emin Gunenk. El apuesto actor, quien llegó al complejo universo de la actuación de forma absolutamente casual y repentina, ha decidido romper el silencio absoluto para confesar realidades que dejarán a todos completamente helados. A través de una entrevista sin precedentes, Emin decidió desvestir su alma para despejar de manera contundente las dudas existenciales que atormentaban a sus millones de fieles seguidores. El talentoso protagonista desgranó punto por punto la situación real de su actual estatus sentimental con su bellísima coestrella, la encantadora Ilsu Demirci. Antes de adentrarnos de lleno en este laberinto de advertencias corporativas, crisis emocionales ocultas y complots mediáticos que casi destruyen la carrera de ambos, les pido que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones. Si ya están listos para descubrir los secretos que las grandes agencias quisieron censurar a toda costa, comenzamos de inmediato con esta asombrosa crónica de verdades sin filtros. Es de público conocimiento que el verdadero y más grande punto de inflexión en la vertiginosa trayectoria de este actor fue su incorporación protagónica en el melodrama Arafta. Lo que comenzó como un proyecto televisivo convencional se transformó rápidamente en un tsunami de popularidad global que arrastró tanto su vida profesional como su intimidad más profunda. En esta última e impactante declaración pública, Emin Gunenk decidió abordar con valentía el lado más oscuro, tóxico y despiadado de las plataformas digitales actuales. El célebre galán admitió con una profunda melancolía que, en los inicios de este torbellino mediático, sufría de manera descomunal con cada comentario destructivo. Pasaba noches enteras sumido en la tristeza absoluta por los ataques sistemáticos de usuarios anónimos que criticaban sin piedad su desempeño diario. Sin embargo, el verdadero calvario comenzó cuando las agresiones virtuales traspasaron los límites profesionales para instalarse directamente en su privacidad familiar y afectiva. Las redes sociales se convirtieron entonces en un campo de batalla diario donde su romance con Ilsu era constantemente cuestionado, analizado y brutalmente saboteado. La situación alcanzó niveles verdaderamente críticos e insostenibles debido a la reciente evolución de la trama de la serie Arafta en las pantallas. Específicamente, el notable protagonismo que los guionistas le otorgaron al controversial personaje de Asu encendió las alarmas de las comunidades de fanáticos radicales. En cuestión de días, las plataformas se inundaron con miles de teorías conspirativas alarmantes que aseguraban el colapso definitivo de la pareja protagónica. Muchos afirmaban con una seguridad pasmosa que el ascenso de Asu en la historia de la telenovela había desatado unos celos enfermizos en Ilsu Demirci. Según estos rumores malintencionados, la hermosa actriz no toleraba la cercanía de su pareja con otra mujer y exigía la cancelación de dichas escenas. Estas constantes difamaciones virtuales crearon un ambiente sumamente hostil que empezó a desgastar de manera implacable la estabilidad emocional de ambos artistas. Ante la gravedad de estas mentiras corporativas que amenazaban con destruir la reputación de su amada, Emin Gunenk decidió salir al frente de manera tajante. Con una determinación inquebrantable en su mirada y una seriedad que helaba la sangre, el apuesto actor desmintió categóricamente cada una de estas especulaciones baratas. Tanto Ilsu como yo somos profesionales formados que entendemos a la perfección las dinámicas de nuestra profesión, declaró el intérprete con un tono de voz firme. Añadió de manera contundente que entre ellos jamás ha existido espacio para los celos ridículos y que tal sentimiento es simplemente imposible de nacer. Sin embargo, detrás de esta fachada de fortaleza profesional, se escondía una realidad mucho más peligrosa, oscura y amenazante para su permanencia en el medio. Emin Gunenk confesó que, paralelamente a los ataques de los haters, comenzó a recibir advertencias sumamente pesadas, serias y severas de esferas corporativas. Ciertas figuras de gran influencia dentro de la industria televisiva le exigieron distanciar su vida íntima del show para no afectar los intereses comerciales. Estas presiones de los altos ejecutivos colocaron al joven actor en una encrucijada monumental que puso en riesgo su continuidad en la producción. Afortunadamente, el destino del talentoso galán no se hundió en el abismo gracias a la intervención oportuna de su círculo íntimo.
Sus amigos más leales y consejeros de vida jugaron un papel trascendental al advertirle sobre las trampas corporativas que se estaban tejiendo a sus espaldas. Gracias a este escudo humano de protección y lealtad, Emin logró esquivar desastres mediáticos que habrían sepultado su carrera para siempre en la televisión. No obstante, el costo emocional de resistir estos embates coordinados fue sumamente elevado para el protagonista del melodrama del momento. El actor admitió abiertamente que este flujo constante de negatividad virtual y persecución empresarial terminaba por destruir por completo su estado de ánimo. Llegaba al set de filmación con la motivación por los suelos, sintiendo un vacío inmenso que devoraba su energía vital creativa. Inevitablemente, este desgaste psicológico extremo comenzó a pasarse de factura de manera sutil pero perceptible en su desempeño actoral diario frente a las cámaras. Fue en medio de esta densa oscuridad y desesperación cuando Emin Gunenka alcanzó una iluminación filosófica que cambiaría para siempre su filosofía de vida. El joven intérprete comprendió finalmente que es un desgaste inútil y absurdo intentar agradar a la totalidad de los seres humanos en este planeta. Entendió con madurez que no se debe invertir ni un solo gramo de energía en forzar la aceptación de comunidades virtuales tóxicas. Las personas verdaderas, aquellas que poseen un corazón genuino, te amarán única y exclusivamente por la pureza de tu ser real, no por la máscara. Descubrir esta gran verdad liberó al apuesto galán de las pesadas cadenas de la aprobación ajena que lo mantenían encasillado en el sufrimiento. A partir de ese preciso instante, Emin decidió adoptar una postura de simple e indiferente respeto ante las críticas destructivas de sus detractores. Entendió que el odio de los demás es un reflejo de sus propias frustraciones y que no hay nada constructivo que se pueda hacer. Al alcanzar esta anhelada paz espiritual, el célebre John decidió enfocar la totalidad de su atención en el tesoro más grande de su existencia. En el tramo más emotivo, vibrante y conmovedor de su comparecencia pública, Emin decidió abrir las compuertas de su corazón para hablar de Ilsu. Con una ternura que conmovió hasta las lágrimas a los presentes, proclamó el inmenso amor que lo une a su hermosa y talentosa compañera. Declaró formalmente que, a pesar de las tormentas mediáticas provocadas por terceros, disfrutan de un romance sumamente sólido, feliz y próspero en la actualidad. Nuestra conexión va muchísimo más allá de un simple acuerdo contractual o de una estrategia publicitaria para elevar los niveles de audiencia, afirmó. El galán mira el futuro con un optimismo desbordante, confiando ciegamente en que la pureza de su lazo afectivo resistirá cualquier ataque venidero. Su declaración se transformó rápidamente en un himno a la resistencia del amor verdadero frente a la falsedad de la farándula. Le agradezco profundamente al Creador cada segundo de mi existencia por haber cruzado mi camino con el de ella, exclamó el actor emocionado. Con los ojos humedecidos por la intensidad del sentimiento, calificó la presencia de Ilsu en su destino como el milagro más grande de su vida. Admitió con gran valentía que su mayor acierto histórico fue haber reunido el valor necesario en el pasado para declararle sus verdaderos sentimientos. Agradezco haber vencido los miedos iniciales y haberle abierto mi alma en el momento exacto en que el destino lo dictaba, añadió. Como todos los seguidores de la prensa rosa recordarán perfectamente, hace algunos meses la estabilidad de este romance pendió de un hilo. Los principales portales de noticias del espectáculo difundieron con un alarmismo brutal la supuesta separación definitiva de la pareja del año. En aquel entonces, el hermetismo de los representantes legales avivó las llamas de un incendio que parecía consumir por completo las esperanzas de los fanáticos. Lejos de esquivar este espinoso tema o recurrir a las típicas evasivas de relaciones públicas, Emin decidió validar la veracidad de aquella tormenta del pasado. Con una honestidad brutal que desarma a cualquier crítico, el actor admitió que efectivamente vivieron una profunda y dolorosa crisis de pareja. Explicó con mucha sensatez que en toda relación humana genuina es absolutamente inevitable que ocurran fricciones, malentendidos y colapsos de comunicación. Atravesamos un periodo de gran inestabilidad donde los problemas parecían superarnos, pero jamás perdimos el respeto mutuo que nos sostiene, aclaró. Detrás de ese distanciamiento temporal que mantuvo en vilo a la industria, existieron intensos debates internos sobre el rumbo de sus respectivas vidas. Afortunadamente, la madurez emocional de ambos stars prevaleció sobre el orgullo y las presiones externas que buscaban dinamitar su unión afectiva. En lugar de permitir que los intermediarios manejaran la crisis,
decidieron encerrarse a solas para confrontar sus demonios y resolver sus diferencias. A través de un diálogo transparente, maduro y desprovisto de egoísmos, la pareja logró disolver cada uno de los muros que se habían levantado. Emin celebró con júbilo el haber superado con éxito esa prueba de fuego que el destino les impuso en su camino al altar. Para cerrar con broche de oro su intervención, el carismático intérprete desbordó gratitud hacia la mujer que ha redefinido por completo su concepto de felicidad. Beni budunyada en gian layan bebana sonsuz de beren guceyer guceli ilsu de mirchille ne kadarte sekuretzema zolur, concluyó. Estas palabras cargadas de una devoción absoluta representan un golpe fulminante para los sectores que orquestaban campañas para destruir su felicidad. Rostro de Famosos continuará vigilando de cerca cada capítulo de esta apasionante epopeya romántica para traértela de manera inmediata y con total veracidad. Si este vídeo les ha apasionado, no olviden darle me gusta, suscribirse a la comunidad y dejarnos sus valiosos comentarios abajo. Cuídense mucho, mantengan siempre encendida la llama de la verdad y nos vemos muy pronto en nuestra próxima transmisión exclusiva.